Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Vamos a comenzar con el comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente por Facebook en nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama, por YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV, y evidentemente también estamos en TikTok. Buenos días a los tiktokeros que muy temprano amanecen junto a nosotros y que están pendientes de nuestro espacio, de nuestro comentario, de nuestras entrevistas y por cierto, pues comparten esta transmisión. Gracias por aquello. Muchas gracias por los saludos y también por los comentarios que hemos recibido en las últimas horas, que siempre recibimos. Saludamos los comentarios, las críticas, no los insultos. Ya saben que los insultadores ni la salutación, y hay un montón. Por cierto, algunos episodios recientes, ¿no? Uno en particular que no quiero profundizar porque no vale la pena, pero moraleja y consejo grateche, si es que mañana pasado le van a designar para un cargo, o va a ser candidato a algún cargo de elección popular, o de pronto aparece como ministro de Estado, viceministro de Estado, subsecretario, lo que sea, tome los recaudos y elimine su cuenta Twitter o borre. De verdad, que ha pasado un montón de cosas en las últimas horas y no es la primera vez. Hay gente que administra la incoherencia. Gente que administra la incoherencia. Así que tenga cuidado con lo que publicó antes. Ya, administre un mínimo de coherencia. Consejo grateche para quienes eventualmente se olvidan de lo que publicaron anteriormente. Sobre todo por los cargos que luego ostentan. Bueno, a ver, aquí tengo también reporte de sintonía. ¿Cómo le va, nenita? Qué gusto, buenos días. Reporte de sintonía desde varios sectores de la capital. A ver, empecemos con lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Y quiero citar unos aportes que hace pocos días, hoy estamos 28, hace 9 días, publicó el politólogo Pedro Donoso en su cuenta Twitter. Creo que es interesante para reflexionar sobre cómo evoluciona la discusión tras el femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Decía Pedro Donoso en su cuenta Twitter: leo con estupor que los istas acusan a los antis. Ya saben que aquí tenemos correístas, lacistas, nevotzistas, morenistas, y tenemos los anticorreístas, los antilacistas, los antimorenistas, los antinevotzistas, los antis. Tenemos los istas y los antis. Y viceversa, se acusan entre ellos, es la dinámica política del Ecuador, de politizar la tragedia de la desaparición de la abogada María Belén Bernal Otavalo. Esa tragedia, como todas, hay que politizarla desde lo político y alejarla de la política. Desde lo político y alejarla de la política. ¿Por qué? Porque lo político no necesariamente es malo. Inclusive, yo ahí le añadiría lo que dice, o lo que reflexionaba Pedro Donoso, la política per se no es mala. Cuando yo hablo a través de este micrófono, estoy haciendo política, pero no política partidista. Mi opinión, la mía, esta reflexión que la comparto todos los días con ustedes y que va de la mano con mi libertad de expresión, es la mía, mi opinión. Es la opinión de quien les habla. No es la opinión de Belkis, no es la opinión de Roberto Carlos, no es la opinión de el vicepresidente de esta estación. No es la opinión de cada uno de ustedes, es la mía. Obviamente, ustedes tienen el derecho de coincidir o discrepar con esa opinión, porque esa es la libertad de expresión. Pero esto es política. El conversar es política, pero no es política partidista ni política electoral. Entonces ahí hay una diferencia en la definición. Pero Pedro decía que esa tragedia hay que plantearla desde lo político y alejarla de la política. Es el control político, decía, es decir, el poder civil,
el que debe supervisar que la policía no use el espíritu de cuerpo para encubrir a un funcionario, y si no lo hace, la asamblea la que debe, aplicando el control político, destituir a quien no lo haga. ¿Cuál es el poder civil? Nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas. Nosotros somos el poder civil. Nosotros ejercemos una contraloría social, y por eso la importancia de empoderarnos de nuestros derechos y obligaciones consagradas en la Constitución. Pero si no lo hacemos, para eso están las instituciones. Puede ser muy mala para la visión de muchos de la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional, o el Congreso, o el Senado, o la Cámara de Representantes, o como se llame, ¿ya? En un régimen democrático, la Asamblea Nacional debe coexistir con el resto de funciones del Estado y obviamente sus representantes emerger del voto popular, ¿ya? Para eso hay instituciones. Pues está claro que los ciudadanos no es que estamos empoderados en el día a día de los temas políticos. Para eso elegimos autoridades, para eso elegimos representantes, ¿ya? Los legisladores son nuestros representantes. Entonces, si no ejercemos nosotros como ciudadanos, como poder civil, para eso está la legislatura, que nos representa, y estoy hablando desde lo conceptual, a los ciudadanos, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales. Eso decía Pedro Donoso, es lo político lo que debe generar debates sobre la responsabilidad del Estado, sobre inversión pública para combatir la violencia contra las mujeres en organizaciones verticales y en la sociedad en general, sobre cómo los femicidios destrozan el tejido social y sobre todo, qué políticas públicas se deben aplicar para evitarlos. Grave error, añade el articulista, acudir a la demagogia antipolítica para maquillar debates y gritar, no hay que politizar las tragedias, porque es lo político lo que crea memoria y siembra conciencia social para que nos duela y así no lo olvidemos o no olvidemos el por qué hay que politizar todo. Es interesante porque, insisto, creemos que lo político per se es malo. Y lo malo es cuando desde la política se pretende pescar a río revuelto, se pretende ganar protagonismo, se pretende aprovechar las coyunturas y se pretende manejarse con base en la cercanía de las elecciones. Y es este segundo terreno, la política asociada a los intereses de ciertos políticos, no de todos, que pueda contaminar este proceso de fiscalización ya que ha comenzado en la Asamblea Nacional y que yo creo comenzó mal. Yo creo que comenzó mal ese proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué creo que comenzó mal? Porque, por supuesto, las comisiones legislativas tienen la atribución y el derecho de llevar adelante los procesos de fiscalización que correspondan o que consideren sus miembros. Las comisiones, en el ejercicio de su tarea fiscalizadora, convocan autoridades y las autoridades tienen la obligación de responder al llamado de la legislatura, expresado no solamente en el Pleno, sino también en las comisiones legislativas. Hay toda una normativa consagrada, tanto en la Constitución cuanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero el tema en el medio de eso es que desde diversos espacios se pretenden apropiarse del protagonismo utilizando o mal utilizando la política en función de una tragedia. Yo lo entiendo y claro, cada espacio tendrá seguramente su explicación, pero yo no entiendo cómo en la propia Asamblea Nacional, en 3 espacios distintos, convocan a los mismos personajes o al mismo personaje, en este caso, la madre de María Belén Bernal, víctima de un femicidio, convocan a la señora Elizabeth Otavalo el mismo día, en 3 espacios distintos, para decir lo mismo. Y aquí, por ejemplo, yo debo destacar, suscribir, no siempre coincido con
con la visión del asambleísta Ricardo Vanegas. Pero con el tuit que publicó ayer estoy totalmente de acuerdo. Decía: Elizabeth Otavalo no debió ser llamada a rendir versiones por el Pleno, ni por la Comisión de Justicia, ni por la Comisión de Derechos Humanos. Creo que esa es la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿no? Sí, la Comisión de Garantías Constitucionales. Su cuenta de Twitter es @derhumanosan. Porque se está violando el artículo 78 de la Constitución de la República y se le está revictimizando al pedirle que reviva una situación traumática como es el asesinato de su hija María Belén. El artículo referido por el legislador Vanegas dice: las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá sin dilaciones el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. Yo, por ejemplo, sí creo, por supuesto, las autoridades de la Asamblea tendrán su visión, me refiero a las autoridades que convocan a las sesiones de pleno, las autoridades de la Comisión de Justicia tendrán su visión legítima, las autoridades de la Comisión de Garantías Constitucionales tendrán su visión legítima. Es el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Son espacios en donde no solamente se ejerce legislación, sino también fiscalización. De acuerdo. Mi pregunta es, perdónenme, tal vez soy yo el equivocado, pero ¿no les parecería más efectivo, más ejecutivo y menos revictimizante convocar a un solo espacio a la madre de una mujer que fue asesinada, de una mujer que es víctima de un femicidio, para que le exprese a la legislatura su verdad? Si ya convocó la Comisión de Justicia, ¿para qué convocar al Pleno? Si ya convocaron al Pleno, ¿para qué convocarse o reunirse en la Comisión de Garantías Constitucionales y en la Comisión de Justicia? Pero la señora estuvo 3 veces repitiendo lo mismo ayer. ¡Tres! Tan difícil es ponerse de acuerdo en la legislatura y hacer un solo proceso de fiscalización. Pregunto, 3 espacios distintos en una misma institución para decir exactamente lo mismo. Al menos es mi visión. Me dice acá, gracias doctor Diego, me cuenta que el asambleísta Pedro Velasco hizo notar allí en el Pleno de que en el caso de María Belén Bernal no es el único y que sería bueno que la Asamblea intervenga en otros casos en donde también se han asesinado mujeres, como se sucedió en Tulcán. Justamente mientras estaba desaparecida María Belén Bernal, ocurrió un femicidio, pues, en Carchi. La desaparición de una joven mujer que estaba embarazada, 8 meses de gestación, Dayana Ortega me parece que era su nombre. Y 7 días después fue encontrado su cuerpo en estado de descomposición. Fue asesinada por su pareja, por el padre del niño que estaba esperando. Dice, justamente, refiere este caso. Creo que es válido esto. Creo que es válido este criterio que ha planteado el asambleísta Velasco, pero está claro que sobre el tema de María Belén Bernal Otavalo hay una particularidad: el entorno en el que ocurrió el femicidio. En una institución perteneciente al Estado ecuatoriano, perpetrado presuntamente por un agente del Estado ecuatoriano. Entonces ahí hay una diferencia, creo yo, con otro tipo de femicidios, otro tipo de casos de violencia de género que desembocó en la muerte de una persona. Exactamente, gracias Tami. Lo de Dayana difiere de lo de María Belén porque obviamente hay estas particularidades e inclusive el perpetrador está detenido. ¿Ya? El perpetrador está detenido. Yo sí creo que la Asamblea tiene que ser mucho más tinosa en el tratamiento de este tema. Acá me dicen que esto fue consensuado con la mamá de María Belén. Una declaración del presidente de la Asamblea Nacional donde le preguntan lo mismo y él señala que la señora Otavalo pidió asistir a las comisiones para que el caso no quede en silencio. Yo doy mi opinión. A mí me parece que en 3 espacios diciendo lo mismo, me parece que no cabía. Para mí era un solo espacio.
O el Pleno, o la Comisión de Justicia, o la Comisión de Garantías Constitucionales. El caso no iba a quedar en silencio. No iba a quedar en silencio. Si iba al Pleno, mejor. ¿Por qué? Porque en el Pleno está la representación de los 137 legisladores. Pero además, perdónenme, pues, de estos casos, y no nos hagamos los desentendidos. En estos casos hay políticos que quieren aprovechar, que quieren actuar con protagonismo, que se toman las fotos, las selfies, que las suben a sus redes sociales, que son supuestamente luchadores y defensores de las luchas contra las violencias de género. Aprovechan estas coyunturas para visibilizarse. Entonces, eso es lo negativo, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Habrá gente, obviamente, que esté de acuerdo, yo no. Y yo lo expreso de esta manera y ojalá que se entienda lo que estoy señalando. ¿Ya? Es lo que yo creo. Me parece a mí que era en el Pleno, si ya se convocó al Pleno, o era en la Comisión de Justicia, si ya convocó, si ya la Comisión de Justicia se adelantó, era ahí en ese espacio. Para amplificar justamente la voz de una madre que está liderando la lucha para que no quede en la impunidad un delito que, como sociedad, no solamente la señora Otavalo, sino como sociedad tenemos que estar vigilantes de que ese delito no quede en la impunidad y tenerlo permanentemente presente. No olvidarnos de lo que está pasando. Ahora, la Asamblea decidió integrar una comisión, no le entregó el espacio, porque eso también marca la disputa política, ¿no? Marca la disputa política entre los legisladores. Y para que nadie se ponga bravo, no le asignaron la investigación de este caso a ninguna de las 15 comisiones permanentes, sino que crearon una comisión ocasional. Eso también provocó ayer problemas. Porque claro, hay gente que se enoja porque no está, o hay gente que cree que no, que lo que se busca es protagonismo político. Yo digo, al final, con comisión ocasional o sin comisión ocasional, el país lo que necesita es la verdad. El país lo que necesita es que esta investigación desemboque en resultados. Que esta investigación sea parte de afectos o desafectos y genere un proceso de fiscalización serio. Que bueno, si al final de la comisión ocasional desemboca un informe que recomiende un juicio político o recomiende otro tipo de situaciones vinculadas al ejercicio de fiscalización, bueno, está en su atribución. Pero que sea con seriedad, con responsabilidad, olvidándose que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y no me digan a mí, pero no vamos a elegir legisladores. No. Los temas políticos están atados porque tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones y probablemente la consulta popular. Y vean, yo les firmo, donde ustedes quieran, les firmo que este tema, lamentablemente, va a ser mal utilizado por ciertos actores políticos que van a aprovecharse de la situación y van a meter la política partidista electoral en sus discursos. El país ya no quiere discursos, el país necesita resultados. En el tema de las luchas contra las violencias de género, contra las violencias contra las mujeres, el país necesita resultados. Y hablando de resultados, me salgo del ámbito de la Asamblea y voy al ámbito del Ejecutivo. Ayer el Ejecutivo, ayer, yo no sé, me imagino que esto va de la mano con esto va de la mano con las críticas que recibió el presidente de la República y el gobierno por la fotografía del día de la posesión del ministro del Interior. Donde aparecen 8 autoridades hombres hablando de las luchas, o al menos a partir de la posesión del ministro del Interior, planteando un derrotero que implique justamente la lucha contra las violencias de género, y no aparece ninguna mujer. Lo comentamos aquí en este espacio. Ayer entiendo que el intento fue corregir, e hicieron la lógica, hicieron lo que debieron haber hecho el lunes, hicieron ayer. Entonces el presidente aparece rodeado de un grupo de mujeres. A su derecha, su señora esposa, a la izquierda del presidente de la República, ahí en las escalinatas de Carondelet, la secretaria de Derechos Humanos, que yo sí creo debió haber sido tomado en cuenta el día lunes. Varias ministras de Estado y viceministras, y obviamente ahí nos enteramos que personajes que no sabíamos han sido funcionarios de gobierno. Bueno, ella aparece con mujeres. Entonces, en ese espacio,
el presidente de la República genera algunos anuncios sobre lo que van a hacer. Y a eso quiero ir. Van a hacer, vamos a hacer, vamos a elaborar, vamos a discutir, vamos a preparar. Pero no hay un anuncio de que en este momento tomo la decisión, en este momento lo hago. Otra vez, anuncios. En los próximos días se emitirá un decreto ejecutivo y se alistan unidades especializadas en entidades públicas para combatir la violencia contra la mujer. O sea, el Estado ecuatoriano, no necesariamente el gobierno de Lazo, el Estado ecuatoriano espera que ocurra una tragedia en la cual una institución del Estado, directa o indirectamente, está vinculada, me refiero a la escuela de policía, para ahora sí pensar en que hay que crear unidades especializadas en las instituciones públicas para combatir las violencias contra la mujer. Esperar que pase una tragedia para hacer la lógica. Recién lo van a hacer. Una tragedia para hacer la lógica. Y además el presidente dijo que revisará el presupuesto para erradicar este tipo de violencias. Vamos a hacer, vamos a analizar, vamos a emitir. ¡Háganlo! ¡Háganlo! Ayer, en lugar de generar el anuncio, creo que el presidente debió en ese momento suscribir el decreto ejecutivo. Ya, tenerlo ya, en ese momento. Concreciones, contundencias, ya no anuncios. Vamos a hacer, no, hagámoslo. Hay que hacerlo ya. Y es el momento de romper determinadas lógicas que afectan a las mujeres. Y la única manera de hacerlo no es con anuncios, es con concreciones. Hagámoslo ya. No vamos a hacer. Hagámoslo ya. Hay que hacerlo ya. Ahora, digo, qué mal que estamos como sociedad, también me pongo a pensar, ¿no? Qué mal que estamos como sociedad, que hay que crear unidades especializadas contra la violencia de las mujeres en las instituciones públicas. ¡Qué mal! O sea, a mí me parece increíble que con el paso del tiempo tengamos que caer justamente en diseñar este tipo de espacios, porque como sociedad no hemos aprendido nada. Y resulta que necesitamos una unidad especializada en las instituciones públicas. Ahora, habrá que ver cuánto se demoran, ¿no?, en crear esas unidades especializadas. ¿Y cómo lo van a hacer? El presidente también anunció que mantendrá, no ha mantenido, mantendrá reuniones con organizaciones de mujeres. Esto ya debió haber ocurrido ya, ayer, anteayer, de una. No recién organizar estas reuniones. Enfrentar a la violencia, ha dicho el presidente, a la violencia de género es una tarea de todos, no solo del gobierno. Juntos debemos cambiar este patrón de comportamiento y enfrentar la cultura machista, abusiva y a veces, lamentablemente, hasta criminal. Pero, presidente, para hacer eso no basta el discurso. Para hacer eso se necesita praxis, se necesita decisiones, no anuncios. No anuncios. Y empiece, por ejemplo, mirando a su propio gabinete y analizando la estructura de su gabinete, la presencia de mujeres en su gabinete. En este gobierno, en particular, se ha reducido a la mínima expresión la presencia de mujeres. No es un tema menor en el contexto que estamos hablando. No es un tema menor. No lo es. Es un tema que requiere profundidad. Pienso y asumo que debería ser así. Veamos. Veamos. Muy bien, cierro el comentario porque ya vamos a hablar justamente, vamos a hablar del tema policial. Vamos a conversar y tener una interesantísima charla con Carolina Andrade, que está conectada con nosotros, y también con el general Luis Altamirano. Vamos a conversar sobre lo que uno de los digamos de los hechos que termina desembocando o terminan ocurriendo, son consecuencias del femicidio de María Belén Bernal. La doctrina de la Policía Nacional, la malla curricular, ¿qué hacer en la Policía Nacional? Tendremos a Carolina Andrade y al general Luis Altamirano ya mismo aquí en A Primera Hora. Bueno, 7:04 en la mañana, gracias a los aportes de mucha gente. ¿Qué me dicen acá? Claro. También hay mujeres machistas como la señora de la puerta, dice. Gracias, doctora. Así es. Por eso digo, hay que eliminar el Twitter o pensar antes de escribir en el Twitter. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.